Vamos a continuar en este momento con nuestro estudio de Proverbios. En esta ocasión vamos a leer Proverbios del capítulo 2, del versículo 6 al versículo 22. El tema que tengo para esta enseñanza es una vida de sabiduría. En la enseñanza anterior, nosotros vimos Proverbios capítulo 2 del versículo 1 al 4 y nosotros concluíamos con estas ideas, que la sabiduría de Dios se obtiene como un regalo de Dios. Pero que este regalo de Dios, la sabiduría de Dios, que Dios nos bendice con su sabiduría, este regalo se da se da a aquellos que hacen una búsqueda intensa de esa sabiduría. Una búsqueda a través de la oración, del ruego apasionado, del pedir: Señor, revélame tu palabra, ayúdame a ponerla por obra, del escudriñar la palabra de Dios, de una vida de lectura, de estudio y una vida de memorización de su palabra. Si la buscamos como a plata, si como a tesoros la buscamos, trabajamos por ella. Y el resultado de todo esto, versículo 1 al versículo 4 del capítulo 2 de Proverbios, en nuestra enseñanza anterior, concluíamos con esta hermosa promesa del Señor. Proverbios capítulo 2, versículo 5: entonces entenderás, por lo tanto, hallarás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Bien, antes de iniciar en esta tercera enseñanza, esta sería nuestra ya tercera enseñanza del libro de Proverbios. Antes de iniciar con estos versículos del 6 al 22, permítame hacer una pregunta. Hemos transitado a lo largo de esta semana, hemos transitado por la búsqueda de la sabiduría de Dios, como lo dicen los versículos 1 al 4. Y mire, si la respuesta es no, yo creo que lo más recomendable sería vuelva a escuchar la enseñanza anterior y ponga en práctica lo que aprendimos en la enseñanza anterior y póngale stop a esta enseñanza y hasta que lo haga, escuche esta enseñanza. Sería lo ideal, ¿verdad? Yo espero que Dios nos esté instruyendo, que Dios nos esté ayudando, pero sí debo decir algo. Si nosotros no estamos en esta búsqueda, de la palabra de Dios, entonces no entenderemos el temor del Señor. Entonces no hallaremos el conocimiento de Dios. Sería una realidad para nuestras vidas. El Señor está estableciendo unas condiciones para arribar a su sabiduría. Y yo espero, el Señor está con usted, el Señor es su fuerza, el Señor le ayuda a que usted pueda cumplir estos requerimientos que tenemos en el versículo 1 al versículo 4. Muy bien, vamos a comenzar entonces y vamos a iniciar en esta enseñanza a partir del versículo 6 hasta el versículo 22. Y vamos a rogarle a nuestro Dios. La palabra de Dios dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Vamos a temer al Señor en este momento, vamos a reverenciarlo, vamos a pedirle que Él sea honrado en su palabra y declarar nuestra incapacidad para nosotros profundizar en su palabra, si no es que Él nos está ayudando. Señor, te damos gracias en esta tarde nuevamente, Señor, en este día. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos instruyas en tu palabra, Señor. Queremos arribar a tu sabiduría. Señor, ayúdanos, ilumina con tu Espíritu Santo nuestras mentes, nuestros corazones. Prospera tu palabra en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Proverbios capítulo 2, versículo 6, ya bajo el contexto que yo le di de los versículos 1 al 5. Ahora dice así la palabra de Dios, dice: porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí tenemos dos declaraciones profundas, dos declaraciones impresionantes. Número 1, Dios es quien da la sabiduría. Y número 2, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, Dios da la sabiduría
y de su boca viene la sabiduría. Ahora, esta expresión de su boca viene la sabiduría es un simbolismo o una referencia a revelación. Dios es quien se revela. Dios se revela por medio de su creación a través de una revelación general. Ya lo explicamos en la enseñanza anterior. Y Dios se revela también de una manera especial a través de su palabra. Y nuevamente hago este énfasis porque la palabra de Dios presenta este énfasis. Dios se revela por medio de la creación en una revelación general, y Dios se revela por medio de su palabra. Dios es quien da la sabiduría y de su boca viene la sabiduría. De la palabra de Dios, no de experiencias, no de sueños, no de sentimientos, no de corazonadas, no de sentí esto, no, sino en las letras de la palabra de Dios. Dios así lo está expresando. Dios da la sabiduría, pero Dios da la sabiduría, si bien este versículo nos está diciendo que Dios da la sabiduría, pero la sabiduría la da bajo la condición de la búsqueda de la sabiduría, que la tenemos contenida en los versículos 1 al versículo 4. Dios da la sabiduría. Está presentando este versículo 6. Es decir, Dios, la voluntad de Dios es llenar la mente, el corazón de cada uno de nosotros de su palabra, porque Dios es quien da la sabiduría y de su palabra, de su boca, viene la sabiduría. Tenemos aquí entonces que no es voluntad de Dios tener mentes y corazones vacíos de la palabra de Dios. Escuche con atención estos primeros cimientos que está estableciendo el versículo 6. Dios quiere llenar nuestra mente, Dios quiere llenar nuestro corazón de su palabra. No es voluntad de Dios que mentes y corazones nuestros corazones estén vacíos de su palabra de Dios. ¿Por qué no es bueno que estén vacíos de la palabra de Dios? Porque no existe tal idea en la Biblia de la vaciedad. Hay una verdad bíblica y es la siguiente: la vida no acepta ningún vacío, siempre se llena con algo. Se lo repito nuevamente, la vida no acepta un vacío, siempre se llena con algo. Permítame demostrárselo a través de la Biblia. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, dice, palabras de Jesús: cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Con esto quiero presentarle yo que la vida no acepta ningún vacío. Que si no estás lleno de algo, si no estás lleno de la palabra de Dios, necesariamente estarás lleno entonces de noticias, de cosas extrañas, de cosas pecaminosas, etcétera, pero siempre estarás lleno de algo. Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos presenta una gran advertencia, y el Señor dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si tú no te estás llenando de la palabra de Dios, si tu mente, tu corazón no están siendo llenos de la palabra de Dios, no es simplemente que no estás lleno de la palabra de Dios, lo cual es no es voluntad de Dios, sino que está implicando que forzosamente te estás llenando de algo. Y Proverbios 4:23 está diciendo: cuida que tu corazón, que tu mente no se llenen de otras cosas, cuídalas, porque de tu corazón, de tu mente emana la vida, es lo que tú eres. Y debemos de tener cuidado. Si nuestra mente y corazón no están llenos de la palabra de Dios, nuestra mente y corazón están llenos de algo. Y de aquello que nosotros estemos llenos, nos controla. Ese es el peligro. Aquello que esté llenando nuestras vidas nos estará controlando. Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo
también hace una advertencia y dice: señores, no se conformen a este siglo, no se conformen, no se adapten, que este siglo no los llene, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con esto entonces quiero presentar una verdad bíblica. No estar lleno de la palabra de Dios es sumamente peligroso. Y Proverbios capítulo 2 versículo 6: Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bajo estas dos afirmaciones, Dios es el que da la sabiduría y de su boca viene la sabiduría. Nos está presentando la verdad bíblica de que Dios quiere que tengas la mente, el corazón llenos de su palabra. Un pensamiento, siembras un pensamiento, vas a cosechar un acto. Siembras un acto, vas a cosechar un hábito. Siembras un hábito, vas a cosechar una conducta. Siembras una conducta, vas a sembrar un estilo de vida. Y quiero que vean, estilo de vida inicia con pensamiento. Y pensamiento inicia con aquello con lo que nosotros hemos llenado nuestra mente, nuestro corazón. Un estilo de vida, una forma de vida. Hemos mencionado desde la primera enseñanza de esta serie de proverbios, existen dos tipos de vida en esta tierra. Una vida en la sabiduría de Dios y una vida en la necedad del hombre que dice que es sabiduría. Si tú no te has llenado de las palabras de Dios, tu vida es necia. Tu vida es una vida que se está moviendo a través de una sabiduría humana. Y ante los ojos de Dios es una necedad. Bien, tú puedes decir: sí, yo tengo razón, yo puedo hacer, yo tengo experiencia. Pero Romanos capítulo 1, 21 y 22 nos dice que ese tipo de hombres dicen: sí, yo soy sabio, profesan ser sabios, pero realmente a los ojos de Dios son necios. Por otro lado, mire, es una gran verdad que nosotros seguimos lo que sentimos. Y no debería de ser así. Y nosotros sentimos lo que estamos experimentando, lo que estamos sintiendo, porque así estamos pensando. Pero cometemos el error de actuar lo que sentimos y no nos detenemos a reflexionar que sentimos porque así estamos pensando, y pensamos de tal forma porque así nos estamos llenando de algo que nos hace pensar de esa forma. Entonces, hasta este punto, pensar sabiamente nos llevará a actuar sabiamente. Pensar neciamente nos llevará a actuar neciamente. Y el pensamiento se estará originando por aquello en lo que nosotros nos estamos llenando. ¿De qué estás llenando tu mente? ¿De qué estás llenando tu corazón? Aquello que te está llenando está provocando pensamientos en ti. Esos pensamientos que tú tienes están provocando actos. Esos actos que tú estás desarrollando están provocando hábitos. Esos hábitos que tú tienes están provocando conductas. Esas conductas están provocando un estilo de vida. Necesitamos entender que Dios es muy sabio y por eso Dios está diciendo: llénate de la palabra de Dios, que tu mente, que tu corazón estén llenos de la palabra de Dios. Yo soy el que da la sabiduría, de mi boca viene la sabiduría. Versículo 6 entonces de Proverbios, regresando nuevamente a Proverbios, el primer principio que nosotros tenemos es que Dios quiere llenar tu mente, Dios quiere llenar tu corazón de su palabra, de su sabiduría. Y después versículos 7 y 8 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Inmediatamente después de que nuestra mente, nuestro corazón son llenos de la palabra de Dios, que se dice en el versículo 6, rápidamente versículos 7 y 8 nos están presentando los beneficios de la búsqueda de la sabiduría de Dios. ¿Y cuáles son estos beneficios? Dios preserva y Dios guarda. Dios provee sabiduría a los rectos. Dios es escudo a los rectos.
¿Sabe que entonces la Biblia nos está diciendo que la única forma en la que Dios nos preserva y nos guarda es a través de su palabra? Es lo que nos está presentando este versículo. La forma en la que Dios te va a preservar y Dios te va a guardar es a través de que tu mente, tu corazón estén saturados de su palabra. Versículo 9, Proverbios capítulo 9, dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Es el mismo sentido de Proverbios capítulo 2, versículo 5. Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. En el versículo 5, nuestra enseñanza anterior, nosotros veíamos que agotamos versículo 1, 2, 3, 4. La recompensa es: entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora en este versículo, Proverbios 2:9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Cómo es que yo voy a entender justicia, juicio y equidad y todo buen camino? Porque yo me he llenado, mi mente, mi corazón han sido llenados, como Proverbios 2:6 lo está diciendo, y porque el Señor se está constituyendo como aquel que me preserva y me guarda, de acuerdo al versículo 7 y 8, y entonces entenderé justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Qué significa esto? Que si yo me lleno de la palabra de Dios, que si mi mente, mi corazón están llenos de la palabra de Dios, la palabra de Dios afecta mi conducta. Ahora mi conducta es afectada por la palabra de Dios. Pablo dice este mismo principio en otros términos en Romanos capítulo 12 versículo 2, que se lo leí hace unos instantes. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueban cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta que la palabra de Dios está siendo abastecida, estamos siendo llenos de la palabra de Dios, esa palabra de Dios comenzará a afectar nuestra misma conducta y entonces entenderemos justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Nuestra conducta se verá afectada. Proverbios capítulo 2 versículo 10 después dice: y cuando la sabiduría entre a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Nuevamente el mismo sentido del versículo 6. Mente y corazón lleno de la palabra de Dios. Mente saturada de la palabra de Dios, corazón saturado de la palabra de Dios. Recuerde que una mente llena de la palabra de Dios es una mente, un corazón que es protegido por Dios, porque Dios es escudo a los que caminan rectamente, versículo 7, porque Dios guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos, versículo 8. Y Dios nos guarda. Tenemos entonces hasta el versículo 10 la descripción de una persona que su corazón, que su mente están llenos de la palabra de Dios, tan llenos que su conducta es afectada y la palabra de Dios está cambiando la conducta de esta persona. Pero en el versículo 7 y 8 tenemos que el beneficio de ser llenos de la palabra de Dios es que Dios guarda y preserva. Vamos a ver en los versículos 11 hasta casi terminar este capítulo cómo nos guarda el Señor. ¿De qué nos guarda? Y vea con atención, versículo 11 al 15. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Vea el versículo 12 con atención conmigo, por favor. Dice, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. El Señor te guarda a través de su palabra y te guarda, número 1, te libra del mal camino. Te libra de los males que existen en este mundo.
¿Qué males tenemos en este mundo? Bueno, comenzamos con un corazón engañoso, con un corazón corrupto, como es el corazón que tenemos. Vivimos en un mundo donde hay una realidad espiritual, donde hay demonios que trabajan para destruir a los hijos de Dios, etcétera. Un mundo donde hay males físicos. El Señor está diciendo: te voy a librar del mal camino. Si tu mente, si tu corazón están saturados de la palabra de Dios, es el medio que yo uso para librarte del mal camino. Y luego, número 2, versículo 12 nos dice también de qué nos libra el Señor. Nos libra de los hombres que hablan perversidades. Nos libra de hombres malos. Vea la descripción de estos hombres malos en el versículo 13, 14 y 15. Dice lo siguiente: que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Esta descripción que tenemos de los versículos 13 al 15 es una descripción de aquellos que rechazan la sabiduría de Dios. Dios te quiere librar a través de su palabra de hombres malos, de hombres que rechazan la sabiduría de Dios. Dios desea librarte de ellos. Lo triste es que a veces el cristiano tiene amistades, tiene conocidos, tiene personas que rechazan la sabiduría de Dios, y a veces el cristiano dice: oh, pero es tan bueno, esta persona conmigo es tan bueno, nada más le falta ser cristiano, cuando Dios los está describiendo como malos, y Dios quiere librarte de ellos para que tú no dejes los caminos derechos, para que tú no andes en sendas tenebrosas, para que tú no te alegres haciendo el mal, para que tú no estés en las perversidades del vicio, para que tú no estés en veredas torcidas y en caminos torcidos. Dios quiere librarte, y te librará solamente cuando tu mente y tu corazón son llenos de la palabra de Dios. También Dios te libra, versículo 16. Dios también te librará, dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Dios te va a librar de la mujer extraña o de la mujer ajena. Te libra de los males en este mundo, te libra de los hombres malos y te libra de las mujeres malas. Ahora, este término que por primera vez es utilizado aquí en Proverbios y que más adelante se estará utilizando repetidas veces, la mujer extraña, la mujer ajena, quiero mencionarle que en el libro de Proverbios se va a estar refiriendo de manera literal a una prostituta o a una adúltera, o se estará refiriendo a la falsa doctrina. Tiene esta aplicación el término la mujer extraña o la mujer ajena. ¿De dónde viene este término mujer extraña o mujer ajena? Bueno, proviene, el pueblo de Dios era un pueblo que Dios castigaba el adulterio, etcétera, el pecado sexual. Estas mujeres eran mujeres que no eran del pueblo de Dios, se inmiscuían, mujeres adúlteras, mujeres prostitutas, y por eso fueron identificadas como mujeres extrañas al pueblo, mujeres ajenas, y al paso de los años se les dio esta connotación de adúltera o una prostituta. Pero cualquiera de las interpretaciones que tiene el libro de Proverbios, ya sea literalmente una mujer en esta condición de prostitución o de adulterio, o bien que se refiera a la falsa doctrina, cualquiera de estas dos interpretaciones que tiene el libro de Proverbios cuando se refiere a la mujer extraña y a la mujer ajena, el proceder de ellas es exactamente el mismo. Quiero que lo vean. Proverbios capítulo 2, versículo 16. Serás librado de la mujer extraña, de la mujer ajena, que halaga con sus palabras. La forma de proceder es a través de halagar con las palabras. Yo quiero que hagamos una reflexión por un momento. Mire, en Génesis capítulo 3, versículo 1, leemos lo siguiente. Dice: pero la serpiente era astuta. Y en el libro de Apocalipsis se revela que la serpiente era Satanás, más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual halagó con sus palabras
a la mujer y le lanza la pregunta: ¿con que Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol del huerto? Y luego en el versículo 4 tenemos: entonces la serpiente halagó con sus palabras, dijo a la mujer: no es cierto, Dios dijo que morirán, no es cierto, no morirán. Y ahí tenemos una forma de proceder de la falsa doctrina: halaga con las palabras. Dios quiere prosperarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere hacer de ti una persona famosa. Un halago. Dios también promete que si tu corazón y tu mente están llenos de su palabra, Dios te va a librar de la mujer extraña, de la falsa doctrina, y también de la mujer literalmente, de la mujer adúltera, de la mujer prostituta. Vea el versículo 16 y 17 con mucho cuidado. Dice lo siguiente, y esto es sumamente interesante. El contexto que tenemos es que Dios está diciendo mente y corazones llenos de la palabra de Dios. El Señor se ha referido a los males que hay en el mundo, a los hombres malos, a las mujeres malas, y ahora el Señor se refiere de una manera muy directa a dos pecados que existen en la vida, dos pecados, dos tentaciones, dos pecados: la soberbia y la inmoralidad sexual. Vea, dice el versículo 16: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Tenemos la verdad de Dios de que seremos librados de dos pecados: del pecado de la soberbia y del pecado de la inmoralidad sexual, si nuestras vidas, si nuestras mentes y corazones están llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué me refiero al pecado de soberbia? Porque vea con atención, dice, versículo 16, que halaga con sus palabras. El halagar con palabras es palabras que dicen: cómo sufres, no te tratan bien, no te tratan como mereces, oh, qué malo es tu esposo, qué mala es tu esposa, necesitas amor, etc. Y esto alimenta el orgullo. Tú mereces esto. Palabras que están halagando a quien las está escuchando, alimentando este pecado de soberbia. Y después tenemos el pecado de inmoralidad sexual. ¿Por qué inmoralidad sexual? Porque nos está hablando de la mujer extraña, de la ajena que halaga. Nos está hablando de la mujer prostituta o de la mujer adúltera que tiene esta forma de operar y opera a través de sus palabras primeramente. Más adelante el libro de Proverbios nos estará dando advertencias contra la inmoralidad sexual, y esto es muy importante, pero de entrada ya en este versículo 2 Dios está diciendo: te voy a librar de la soberbia, te voy a librar de la inmoralidad sexual. Ahora, de acuerdo a algunos comentaristas bíblicos, soberbia e inmoralidad sexual son dos pecados totalmente seductores, altamente seductores. Y escuche con atención lo siguiente: la soberbia dice: me lo merezco. La inmoralidad sexual dice: lo necesito. Pero tanto la soberbia como la inmoralidad, atención con lo siguiente: la soberbia apela a una mente vacía, y la inmoralidad sexual apela a un corazón vacío. Vea, mentes y corazones vacíos cuando hemos visto que Dios quiere llenar la mente y el corazón. Entonces, por eso Dios está diciendo: llénate, llena tu corazón, llena tu mente de mi palabra. Porque si te llenas, si mi palabra llena tu corazón, llena tu mente, ni la soberbia ni la inmoralidad sexual te podrán tocar. Solamente Dios es quien tiene la autoridad para decir quiénes somos y lo que realmente nosotros necesitamos. Ahora quiero que vea en el versículo 17 las características de esta mujer extraña, de esta mujer ajena. Dice: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ahora, esto lo podemos aplicar tanto a la mujer extraña como al hombre extraño. Nos está hablando de una infidelidad, de una inmoralidad sexual, la cual abandona al compañero. Quiero que vea que es una persona que
se encuentra en un pacto matrimonial y que está abandonando ese pacto a ese compañero es una persona infiel a los ojos de Dios. Sus palabras, lo está describiendo el libro de Proverbios, son halagadoras, pero son palabras de infieles. Y yo quiero que entendamos una cosa. Nosotros no estamos para ser halagados bajo ninguna circunstancia de nuestras vidas. Nosotros estamos para ser llenos de la palabra de Dios, como Dios lo está diciendo a partir del versículo 6. Ahora quiero que vea el versículo 18. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Si bien son palabras halagadoras lo que presenta esta mujer adúltera, esta mujer ajena o este hombre adúltero, este hombre ajeno, sus palabras son halagadoras, pero sus palabras necesariamente toda esta labor que está haciendo dará lugar a la muerte. Está inclinada hacia la muerte y sus veredas a los muertos. Debemos entender una situación y esto es por simple lógica. Si la mujer es ajena, entonces la mujer es secreto, es un secreto. Si es un secreto es porque no está bien. Si no está bien, necesariamente es algo que es pecado. Y el pecado siempre conducirá a la muerte. Entonces, estos versículos, sea que se esté refiriendo a una mujer literal o a una relación adúltera literal o a la falsa doctrina, el pecado siempre te va a conducir a la muerte, irremediablemente te va a conducir a la muerte. Puede ser halagado por esa mujer, por esa relación ilícita, puede ser halagado por esa falsa doctrina, pero terminarás muerto. Proverbios capítulo 2, 19, después dice: todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Y aquí tenemos una gran verdad. Dios está diciendo, está advirtiendo: llénate de mi palabra, mente, corazón llenos de mi palabra para que seas librado de estos pecados. Si estos pecados llegan a tomarte, hay una imposibilidad de escapatoria. Una vez que inicias una vida secreta de seducción, es difícil volver al camino recto. Y el Señor quiere, de acuerdo a estos versículos, si usted los está viendo con claridad, el Señor no es tanto voluntad de Dios librarte en este procedimiento, en este proceder, es decir, que tú ya estás incluido en esta tentación y trabajando en este pecado, sino librarte de que ni siquiera comience esos pecados en tu vida. La palabra de Dios te libra entonces de los males que hay en este mundo, de los malos hombres, de las malas mujeres, y no tan solo el Señor te libra. Ahora viene otra bendición hermosa. El Señor te provee de algo muy hermoso. Vean los versículos 20. El versículo 20, dice: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Quiero que vea que a partir de este momento el versículo tomó un matiz gramatical del singular al plural y ahora dice: andarás por el camino de los buenos y en las veredas de los justos. Dios te provee de compañerismo. Y vemos que el Señor aquí te provee de hermanos, porque dice Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, porque dice Salmo 133:1, miren cuán bueno, cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos, que los hermanos estén juntos en armonía. En otras palabras, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Dios te provee de iglesia, que Dios te provee de una comunidad donde estás con tus hermanos y eres librado, eres lleno de la palabra de Dios y andarás en el camino de los buenos.
Ya no estás tú solo, ya estás acompañado, ya hay quien te acompaña y estás en las veredas de los justos. Dios te provee de compañerismo. Y para concluir este versículo dice, este capítulo, versículo 21 y 22 dice, porque los rectos habitarán en la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Bueno, para entender esta forma de hablar con la que está cerrando este capítulo el escritor, nosotros debemos de recordar que en la ley mosaica, perfectos, rectos eran recompensados con un lugar seguro. A saber, era la tierra de Canaán. Había una recompensa. Es decir, versículo 21 y 22 lo que nos está presentando es la realidad de una recompensa. Ahora, ¿quiénes son estos rectos y perfectos que nos está hablando Proverbios 21? ¿Quiénes son? ¿Es gente especial? No, de acuerdo al contexto que nosotros tenemos y que tenemos en esta enseñanza, estos rectos y perfectos son aquellos que Proverbios 1:23 se volvieron a la reprensión del Señor. Dios derramó sobre ellos su espíritu y les hizo saber sus palabras, es decir, ellos tomaron la decisión del Señor, no quiero ser necio, no quiero amar la simpleza, quiero buscar tu sabiduría. Se vuelven a la reprensión del Señor. ¿Se acuerda que en la primera enseñanza nosotros dijimos arrepentimiento y buscar al Señor? Son aquellos que Proverbios 1:7 entienden que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Son aquellos que Proverbios capítulo 2 versículo 1 al 4 han recibido las palabras de Dios, han guardado los mandamientos de Dios dentro de ellos, han hecho atento su oído, su corazón a la sabiduría, a la prudencia, han clamado al Señor por inteligencia, prudencia, por la sabiduría de Dios y han buscado la palabra de Dios como a plata y la han escudriñado como a tesoros. Ellos nuevamente son. Y los que en el versículo 6 dice, han llenado su mente, han saturado su corazón de la palabra de Dios. Ellos serán bendecidos, serán recompensados. Termina este versículo diciendo entonces que hay recompensa al ser llenos de la palabra de Dios. ¿Cuál es esta recompensa? Esta recompensa es una vida con la bendición de Dios, una vida de sabiduría. La mejor recompensa que podemos tener. Vivir tomados de la sabiduría de Dios y vivir la vida como Dios la está ordenando. Por eso, esta enseñanza yo la titulé Una vida de sabiduría. Esa es la bendición que tienen aquellos que buscan la palabra de Dios, una vida de sabiduría. Señor, te damos gracias por tu palabra en este momento. Gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar nuevamente este libro hermoso de Proverbios. Sabiduría y más sabiduría encontramos, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a comprometernos con tu palabra, Señor, y recibir esta bendición hermosa de una vida de sabiduría. Estamos cansados de cometer errores, estamos cansados de pensar mal, estamos cansados de ser necios, insensatos, tantas cosas, y solo en ti, Señor, tú puedes hacer sabio al simple, tú puedes bendecirnos con tu palabra. Prospera tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.